En la clase de alimentación y nutrición bovina, hoy vamos a hablar sobre el aumento o la disminución del consumo voluntario de alimentos en bovinos, principalmente en pastoreo. Bueno, para aumentar el consumo voluntario, o sea, es decir, la cantidad de alimentos que el animal consuma por sí mismo, ingiera por sí mismo, lo más importante es velar porque ese aumento, eh, principalmente forrajero, porque recordemos que estos animales evolucionaron anatómica y fisiológicamente para consumir principalmente ese alimento, los forrajes. Eh, para nosotros velar porque aumente, vamos a tener que analizar varias circunstancias, pero para eso nos podemos apoyar en una formulita sencilla que ojalá pues nunca se nos olvide y nos quede todo el tiempo ahí en la mente, tanto cuando estemos estudiando como cuando estemos metidos en el campo, principalmente cuando estamos metidos en el campo, que es la fórmula de las 3C, que significa calma, confort y comida. La sumatoria de esas tres nos debe referir al éxito, pero no solamente analizando la fórmula, porque eso tiene varias connotaciones que nos pueden llevar a pensar en que esas tres significan éxito, que son la frecuencia del suministro, hace referencia a cuántas veces les llevamos el alimento a los animales. Esta frecuencia puede ir desde pocas veces al día hasta muchas veces al día. ¿Sí? Eso va a depender de muchas cosas, entre otros de la calidad de la mano de obra con la que contemos. ¿Sí? Entonces aquí hay que ponerle que dependiendo del personal con el que contemos, si una persona voluntariosa o no lo es, una persona con sentido de pertenencia, además esa persona debe conocer sobre un poco sobre la etología de este tipo de animales para saber a qué hora se les debe suministrar mayor cantidad o menor cantidad. La disponibilidad del alimento, esa disponibilidad es cuánto hay de lo que realmente el animal puede llegar a ingerir, cosechando principalmente, ya que la cosecha sea de los forrajes, y lo que puede ingerir aparte de los forrajes como otro tipo de alimentos, como alimentos concentrados, ¿sí? O agua u otras materias primas. Que si hay o no hay, o sea, cuánto, cuánto es disponible de lo que yo considero, no, de lo que él considera, porque él es el que me va a decir a mí si es eso que hay, que a mí me parece que puede llegarlo a comer, él realmente sí lo apetece, sí le gusta. Después está la presentación del alimento, el tamaño. Cuando hablamos de otro tipo de alimentos diferentes al forraje, ya sería el tamaño de la partícula, ¿sí? Como por ejemplo un alimento concentrado para gatos, perros, que tiene diferentes formas, que pueden ser bolas, que pueden ser huesos, que pueden ser corazones, ¿sí? Pero en el caso que hablamos de alimentos forrajeros, ese tamaño es muy variable y normalmente pues no tiene esas formas anteriores descritas, ¿cierto? Son pedazos largos o simplemente trozos cortos, picados o ripeados con máquinas o a mano, que pueden hacer que el animal coma más o coma menos dependiendo de ese tamaño. También va a depender de la carga animal. ¿Por qué la carga? Porque no es lo mismo el alimento disponible, que es suministrado X cantidad de veces al día para uno o dos animales, que cuando tenemos 15, 20 o 30 animales en el mismo lote y todos compitiendo por la misma cantidad o por diferentes cantidades, pero en ese no tenemos que mirar es que aquí entra mucho algo que se llama la jerarquía. Esa jerarquía, ¿a qué se refiere? A que hay animales más dominantes que otros que se van apoderando de sitios y se van apoderando de los mejores lugares para la alimentación y para la bebida. Y fuera de ellos están los amigos de ellos, los amigos de los amigos, los amigos de los amigos, que normalmente sucede así en cualquier tipo de comunidad de mamíferos. Después están los efectos medioambientales. Cuando hablamos del clima, hablamos básicamente de temperatura, que puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Depende de donde nos encontremos. Esa temperatura mayor o menor
Como en Colombia estamos en en un trópico, aquí puede ser o el clima cálido o el clima frío. Como decir, cuando estamos aquí en Antioquia, podemos decir San Pedro de los Milagros o Caucasia. Ese clima va a influir mucho porque eso va ligado al estado de ánimo del animal y a la condición de los alimentos, principalmente las pasturas. Y hablamos de condición, cuando estamos hablando de condición, hablamos de edad. Y la edad es inversamente proporcional a la calidad cuando nos referimos a este tipo de alimentos. Porque los otros alimentos no se van a afectar para nada con la edad, no tanto para nada, pues no es por decirlo que no fuera para nada, porque también hay fechas de vencimiento, pero el que más nos sufre es el que tenemos en el potrero, del cual no podemos tener, que tenemos muy poco control, casi nulo, porque uno mete un bulto de concentrado a una bodega, ¿sí? Y dependiendo de las condiciones que le dé, le va a durar más o menos, pero no se va a poner viejo tan fácilmente. Pero cuando uno tiene un pasto en un día de una calidad y mañana, digamos en 8 días, ya tiene otra calidad, entonces el consumo va a disminuir. Normalmente así lo hace porque ese alimento se hace menos gustoso, se hace menos fácil de cosechar, menos fácil de digerir, etc. La palatabilidad del alimento hace referencia a qué tan gustoso es para el animal. Si ese alimento le gusta a ese animal, va a querer ingerir más de ese alimento, así el alimento le haga daño, porque el animal lo único que está pensando es en saciarse y obedece principalmente a saciedad, no obedece tanto como decir, a los componentes y a la bromatología del alimento. Obedece más fácil más la gustosidad, que el animal quiera ir a probarlo, y si huele bien, se prueba, si sabe bien, se traga o se ingiere, si huele mal, no se prueba, y si huele bien y sabe mal, no se ingiere, el animal no lo traga. Hay que tener esas premisas muy claras al momento de pensar en cómo voy a hacer para aumentar el consumo voluntario de los animales. Ahora, faltaría algo a lo que podemos hacer referencia acá, que sería la infraestructura, ¿sí? La infraestructura para el suministro. Hombre, me equivoqué acá. La infraestructura para el suministro. Esa infraestructura para el suministro, ¿qué significa? ¿Dónde estoy yo depositando los alimentos? Claro, en potrero el animal va a aumentar el consumo voluntario por la cosecha y por los otros factores que acabé de mencionar. Pero cuando estamos dando en un comedero, en ese comedero puede el animal comerlo más cómodo o incómodo, o el alimento puede sufrir cambios cuando se da, dependiendo de la cantidad y de la frecuencia, cuando se da sobre esas superficies o sobre esas construcciones, o dependiendo de las instalaciones. Recordemos también que hay espacios que necesita el animal, dependiendo de su tamaño, de su jerarquía, hay espacios que él tiene que tener para poder estar tranquilo, y eso hace parte dentro de la fórmula, hace parte de eso, del confort. Cuando yo tengo ese confort del que les mencionaba ahorita, en ese confort el animal va a poder tener más opciones, porque está más tranquilo. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, aparte de las anteriores, es la disminución del estrés en el recinto o en las condiciones en las que esté el animal, porque un animal estresado normalmente no come, sea estrés por temperatura alta, por temperatura baja, por golpes, por ruidos, por olores, por presencia de animales peligrosos que atenten contra su integridad, como son por ejemplo los perros, en el caso del ganado, ¿sí? O felinos grandes cuando los tenemos en los montes, cerca de los montes, perdón.